Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Es una alegría y un gusto maravilloso estar en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy voy a hablar de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, viene del término latín resilio, que es volver de un salto, rebotar, resaltar. El término se adaptó al uso en psicología y en otras ciencias sociales para referirse a las personas que, a pesar de sufrir situaciones estresantes, no son afectadas por ellas. El diccionario dice, como definición de resiliencia, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversas. Voy a leerles un parrafito de Epicteto, un grande filósofo antiguo, que decía que ni las victorias de los Juegos Olímpicos, ni las batallas que se alcanzan hacen al hombre feliz. Las únicas victorias que lo hacen dichoso son las que se consiguen sobre sí mismo. ¿Has vencido una? ¿Has vencido dos? Muchas veces. Combate aún. Si llegas al fin a vencer, serás dichoso toda tu vida, como si hubieras vencido siempre. Aquí termina este párrafo de Epicteto. Pero bueno, vamos a entender que Dios no nos dio la vida para pasarla bien, sino pasarla como Jesucristo, haciendo el bien. En Hechos de los Apóstoles, San Pedro resume la vida de Jesucristo de la siguiente manera. Hechos 10:38. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Yo siento que el verdadero éxito en la vida consiste en saber que alguien vivió mejor gracias a que tú existieras. Y una forma de pasar por el mundo haciendo el bien es empezando haciendo el bien a mí mismo. Es a través de la resiliencia o entereza que nos va a ayudar a tener la capacidad para adaptarnos a las situaciones adversas con resultados positivos. Desgraciadamente, uno de los mayores inconvenientes que presenta en la actualidad muchas corrientes psicológicas es que dejan a Dios fuera de la ecuación, lo que hace a quienes la siguen que se queden a la mitad del camino. O sea, para explicarme mejor voy a platicarles una historia. Tomás estaba sentado con Juan, el jefe de un grupo de trapecistas en su caravana, y estaban hablando sobre sus saltos. Juan le dijo, como soy tan saltador, tengo que confiar por completo en mi portor, porque el público podrá pensar que yo soy la gran estrella del trapecio, pero la verdadera estrella es Felipe, mi portor. Tiene que estar allí para mí con una precisión instantánea y agarrarme en el aire cuando voy a su encuentro después de saltar. Entonces Tomás le preguntó, ¿cuál es la clave? Y Juan le contestó, el secreto es que el saltador no hace nada y el portor lo hace todo. Cuando yo salto al encuentro de Felipe, yo no tengo más que extender los brazos y abrir las manos y esperar que él me agarre y me lleve con seguridad al trampolín. Y Tomás le preguntó, ¿qué tú no haces nada? Y Juan respondió, nada, porque lo peor que puede hacer el saltador es tratar de agarrar al portor.
Yo no debo agarrar a Felipe. Es él quien tiene que agarrarme a mí. Si aprieto sus muñecas, podría partírselas, o él podría partirme las mías, y eso tendría consecuencias fatales para los dos. El saltador tiene que volar y el portor agarrar. Y el saltador debe confiar con los brazos extendidos en que su portor está allí en el momento preciso. Hasta aquí la historia. Y es que es cierto, ¿quién es el saltador? Nosotros. ¿Quién es el portor? Dios. Y yo lo que pretendo con mis charlas es a que aprendamos a ser buenos saltadores, aprender a encontrar aquellas cosas que no nos dejan levantar y extender los brazos y abrir las manos para aventarnos del trampolín sin miedo, con fe en Dios, el gran portor. Y yo siento que para esto necesitamos tener fe. Y uno de los términos que se utilizan últimamente, muy comúnmente, es la resiliencia, que no pertenece a ninguna corriente específica, pero que actualmente muchas corrientes nuevas están utilizando como si fuera algo novedoso, pero que realmente si leemos la Biblia, vamos a descubrir que esta capacidad de enfrentarse a las tribulaciones y salir fortalecidos de ella es lo que se llama espíritu de valentía, que es el don que Dios da a todos aquellos que responden en fe a su llamado y que caracteriza a los verdaderos católicos. De hecho, este espíritu de valentía es uno de los primeros dones que recibieron los apóstoles en Pentecostés y que les permitió sobreponerse a la muerte y resurrección de Cristo y que les permitió salir adelante para cumplir su misión. La resiliencia es lo que tenemos que empezar a hacer si queremos ser buenos trapecistas, o sea, buenos católicos, católicos valientes, que no temen, que experimentan plenamente el amor de Dios y gracias a eso pueden superar sus miedos para salir de sus ideas y pensamientos limitantes y poder lanzarse en fe para alcanzar la santidad y la eternidad. Dice por ahí un dicho, que tropezar no es malo, pero encariñarse con la piedra sí. Y hay muchas personas que se encariñan con la piedra. Por eso el primer paso para ser resilientes consiste en aprender a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Las personas más felices no tienen las mejores cosas, simplemente saben apreciar las cosas que tienen, saben agradecer. De hecho, cuando cambias tu forma de mirar las cosas que miras cambias. Tenemos que aprender a contarnos otra historia si queremos ser felices. Tenemos que cambiar nuestro diálogo interno, nuestro estilo explicativo. O sea, esto es el cómo te explicas tú mismo lo que te sucede a diario. O sea, la manera en que nosotros vamos explicándonos lo que nos va sucediendo en la vida. Todos tenemos un narrador interno, que la mayoría de veces tiende a exagerar. Y nosotros tenemos primero que identificar a este narrador, tomar control de él y luego empezar a aprender a narrarnos las cosas en sentido positivo. Dicen que un hombre iba caminando arriba de una montaña y se cayó al vacío y se alcanzó a agarrar de un árbol que estaba sobresaliente. Y dice que volteaba para abajo y veía el abismo y se aterrorizaba. Volteaba para arriba y vio que unas personas venían en su ayuda y se llenó de fortaleza. La resiliencia es no voltear hacia abajo porque te vas a soltar. La resiliencia es mantenerte agarrado al tronco con fe y con la esperanza de que te van a salvar, de que vas a salir de esta. Esto es importante, si volteas para atrás te vas a dar cuenta de cuántas cosas te ha sacado Dios.
y te va a seguir sacando si tú estás con Él. Este primer paso de cambiar nuestra forma de ver las cosas nos lleva al segundo paso para poder ser resilientes. Cambiar nuestra actitud. ¿Esto qué significa? En Efesios 4, del 22 al 25, nos dice lo siguiente el Señor. Se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior. Y se les pidió renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Palabra de Dios. A ver, ¿quieres que tu mundo cambie? El precio a pagar es que cambies tú, que cambies tu actitud. ¿Qué es actitud? Bueno, según la definición del diccionario, actitud es la manera de estar dispuesto a comportarte o a obrar. Y para lograr un cambio de actitud, primero tengo que aprender a desaprender. Tengo que aprender a soltar mi pasado, a dejarlo ir y hacer la voluntad de Dios en mi vida, conocerla. Tengo que desaprender todo lo que he aprendido porque no me ha hecho feliz y dejar que el Maestro, que Dios a través de su palabra, me muestre este camino nuevo y diferente que me va a permitir experimentar el reino de los cielos y llegar a la vida eterna. ¿Quieres tener fortaleza en tu vida? Pues lo primero que tienes que hacer es, dijimos, cambiar tú y cambiar tu actitud. Es dejar que el amor de Dios te toque, no te defiendas de Él. Y como consecuencia, cuando dejas que el amor de Dios te toque, vas a empezar a desarrollar el espíritu de valentía, ese don maravilloso que todos los católicos recibimos cuando nos bautizaron y que nos va a llevar al tercer paso, que consiste en enfrentar nuestros miedos. ¿Cómo notas la diferencia entre una flor que está viva y una que está muerta? La que está creciendo y la que está viva. La única prueba de la vida es el crecimiento. Y si no estás creciendo y desarrollándote, es igual que si estuvieras muerto. Acuérdate, vivir es cambiar. El que no cambia no vive y el miedo impide el cambio. Por eso, para lograr estos tres pasos de cambiar nuestra forma de ver las cosas, cambiar nuestra actitud y enfrentar nuestros miedos, necesitamos adquirir nuevos hábitos, tanto de pensar como de actuar. Por eso, vamos a ver algunos de los hábitos que nos van a ayudar a adoptar una actitud resiliente, o sea, a desarrollar ese espíritu de valentía y fortaleza ante los acontecimientos negativos que nos suceden. Por eso lo primero y más importante es que hay que alimentar todos los días nuestra relación con Dios, a través de la oración, de los sacramentos, de la escucha de la palabra de Dios. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. O sea, nuestra vida sin el amor de Dios es frágil y vulnerable. Apoyados en el amor de Dios, podemos enfrentar terremotos, tormentas, mantenernos firmes y mantener viva la fe, la esperanza y el amor. Segundo, tenemos que hablarnos con la verdad para conocer nuestras limitaciones, pero no solo nuestras limitaciones, sino nuestras fortalezas. Tenemos que conocernos y te vas a dar cuenta que no hay personas que tengan defectos, son cualidades mal encaminadas. Por eso tenemos que hablarnos con la verdad. En Juan 8:32 dice, la verdad los hará libres. Algo muy importante es aprender a cuidar de nosotros mismos. Es imprescindible saber que nuestro bienestar depende de nuestra capacidad de cuidar de nosotros mismos en todas las áreas de la vida.
Porque desgraciadamente hay personas que se cuidan, pero por un tiempo, no son constantes, porque luego dejan de hacerlo. Ejemplo, la persona esa que se pone a comer sano y adelgazar para que le quede el traje de fiesta, pero una vez que pasa la fiesta rompe la dieta y deja de comer sanamente. O esa persona que se confiesa, va a misa porque va a comulgar, porque va a ser padrino, pero no vuelve a ir a la iglesia en años. O esa persona que es muy optimista en cuanto a su desarrollo profesional, pero muy renegón con su familia. No sé, estaba leyendo un poema de Magdalena Sánchez Blesa que me impresionó mucho y me gustaría leérselos. Escúchenlo con atención. No te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase. Y para ti no hay tiempo, casi nunca, y nunca te regalas un detalle. Y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje. No se te pregunta por tu risa que se va diluyendo en la tarde y siempre los demás. ¿Y para cuándo una cita contigo en cualquier parte? Te necesitan más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte, pero no te pareces importante. Y siempre tú después, y siempre luego, y siempre para ti más adelante, y siempre tú detrás, y siempre nunca. Y el tiempo que se va sin esperar queda contigo en un lugar hermoso. Lleva una flor para identificarte. Cuéntate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte. Porque no hay nadie como tú en el mundo. Porque en el mundo como tú no hay nadie. Y siempre los demás. Y siempre luego. Y vas envejeciendo en el paisaje. Y nunca tus asuntos lo primero. Y déjalo pasar, que no hace falta. Y acaso el mes que viene, si se puede. Y el tiempo que te agacha la mirada. Y tú, cuando los años lo permitan. Y tú, cuando esta crisis un día pase. Y tú, cuando se pueda en otra vida. Y tú nunca jamás de los jamases. Y el tic-tac del reloj en tu muñeca, vas envejeciendo en el paisaje. Se me hizo esta poesía muy interesante, porque es curioso, cuidamos hasta de nuestro carro, de nuestros aparatos eléctricos, de todo lo que usamos para que nos funcione bien, pero no te das cuenta que tu cuerpo, que tú misma, eres el instrumento más importante para vivir bien. Tienes que aprender a cuidar de ti. Otro punto importante para ser resiliente es aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Una clave para ser resiliente es aplicar en el día a día una conciencia plena y abierta. El Señor nos enseñó a vivir del pan nuestro de cada día, no de la panadería. Vivir en el presente para disfrutar de lo que tenemos ahora, sin prestar atención al dolor del pasado o a la incertidumbre del futuro. Suelta el pasado, déjalo ir y no te preocupes por el futuro porque no sabes si vas a vivirlo. Vive tu presente. Lo que sientes, ves y envuelve ahora es lo que cuenta y por lo que te tienes que guiar. Es importante también saber gestionar nuestras emociones. Normalmente mucha gente hace diferencia entre emociones positivas y negativas, pero la realidad es que las emociones no son negativas ni positivas, todas son necesarias en su justa medida. Cuando alargamos una emoción,
se acaba acumulando, nos hace daño. Es fundamental para ser resilientes aprender a gestionar las emociones, ya que son un pilar fundamental para una vida plena. Y para esto hay que sacar lo positivo de cada situación. Hay que tener en cuenta que las situaciones no son completamente positivas o negativas. Todo depende cómo veas el vaso, medio lleno, medio vacío. Por lo que hay que esforzarnos por encontrar los aspectos positivos, incluso en medio de la adversidad. Siempre que podamos, debemos encontrar que de todo tenemos algo que aprender, aun cuando la situación no es lo que esperábamos. Y tenemos que ser muy perseverantes en nuestro propósito, saber enfocarnos en nuestros objetivos, en nuestros sueños o metas. Eso nos va a ayudar a ser más resilientes. Y la clave está en confiar en Dios, en confiar en nosotros mismos, en tener perseverancia, constancia, paciencia y realizar las acciones necesarias para lograr lo que nos propongamos. En Hebreos 10, del 36 al 38, el Señor nos dice, pero es preciso que sean constantes en el cumplimiento de la voluntad de Dios para que puedan recibir lo prometido. Falta poco, muy poco, para que vengan sin retrasarse el que ha de venir. Y aquel a quien es restablecido en mi amistad por medio de la fe, alcanzará la vida. Mas si se acobarda, dejará de agradarme. Palabra de Dios. Ser constante y sobre todo ser tenaz. Si quieres ser más resiliente, hay que ser tenaz, muy tenaz, y trabajar día a día en todos los hábitos que te van a ayudar a ser más fuerte, más positivo, espiritual, psicológica y emocionalmente. No intentes controlar las situaciones. Normalmente nos gusta controlar todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida porque nos sentimos más seguros. De verdad, tenemos complejos de mini Dios. Queremos que los demás piensen, sientan, hablen y hagan las cosas como yo pienso, siento, hablo y quiero, generando con esto mucha inconformidad y estrés. Por eso, cuando algo se nos escapa de las manos, nos invaden las emociones como el miedo, la inseguridad, el sentimiento de culpa. Para ser resilientes, tenemos que entender, comprender que no soy Dios y tú no eres Dios y que no es posible controlarlo todo y que hay momentos en los que me debo abrir al abandono total en Dios y que debo aprender las situaciones tal y como se presentan. Por eso tengo que ser flexible, porque ser inflexible es el mayor enemigo de la resiliencia. Si no sabemos aceptar lo que nos viene y que no podemos cambiar, nos quedaremos anclados en la pena, la rabia, el coraje, el enojo y el resto de emociones negativas que no nos van a permitir avanzar. Para ser una persona resiliente, hay que ser muy flexibles ante los cambios, saber adaptar nuestros planes a las nuevas circunstancias, no aferrarnos al pasado o al rumbo que teníamos establecido. Tenemos que aprender que vivir es cambiar, que el que no cambia no vive. Por eso tenemos que asumir los cambios como parte de la vida. La transformación, el cambio forma parte de nuestra vida. Y hasta que no aceptemos esto, no vamos a poder avanzar, porque desde que nacemos, evolucionamos y cambiamos. Y eso es lo que va a formar parte de nuestra experiencia y de nuestra vida. Tenemos que ser más creativos. Cuando usamos nuestra creatividad, podemos ampliar nuestro campo de visión y ser más optimista, disfrutando de lo que tenemos. Ser creativo forma parte de la persona resiliente. Hacer algo creativo que nos conecte con el cerebro
Siempre es muy positivo para salir de esos traumas. La creatividad es un gran aliado. Sea lo que sea que te resulte atractivo y sea una actividad creativa, es muy importante que lo incluyas en tu vida diaria. Hay que trabajar diario para mejorar nuestra autoestima, porque nuestro nivel de autoestima va a determinar nuestra actitud, va a determinar cómo nos sentimos y cómo afrontamos los proyectos y los problemas. La autoestima hay que fortalecerla día a día. ¿Cómo? Pues permitiéndonos experimentar el amor de Dios, para que aprendamos a amarnos, a creer en nosotros mismos, para que aprendamos a perdonarnos y a dejar de flagelarnos, para que aprendamos a atendernos, a cuidarnos, a darnos caricias verbales positivas. Tenemos que usar también mucho el humor para empoderarnos. Usar el humor de forma natural nos va a ayudar a liberarnos del peso del estrés. Sin embargo, no estoy hablando de ese humor que se burla de los demás, sino de ese sentido del humor inteligente y crítico y que te lleva a sonreír, a estar alegre, a no hacer dramas de todo. Y esto no implica que le restes importancia a las situaciones que se te presentan, sino tan solo que dejes de desdramatizar, que liberes las emociones negativas. Una persona resiliente sabe ser feliz no porque todo sea bueno. ¿Sabes por qué? Porque puede ver lo bueno en todo. Y tiene ilusiones y tiene objetivos. Y si no llenas tu vida de objetivos, de ilusiones que te empujen a continuar, que te motiven, tu vida va a perder sentido. En la vida sin ilusiones no se puede vivir. Hay que buscar aquello por lo que tengamos un motivo para levantarnos cada día y que nos haga recuperar poco a poco la felicidad. Recuerda, Dios cree en ti y tiene para ti un plan de vida maravilloso y te tiene destinado a una misión única, especial, que solo tú puedes realizar. También es muy importante que te cuides de las personas que te rodean. El entorno y las personas con las que nos relacionamos influyen en nuestro desarrollo. Por eso es importante rodearnos de personas que nos ayuden a ser positivas, personas que tengan fe en Dios. En el credo decimos, creo en la comunión de los santos. Los santos tienen común unión con santos, los rateros común unión con rateros. Si tú quieres ser exitoso y te juntas con un grupo de fracasados, nunca vas a lograr ser exitoso. Los dichos por algo vienen y dice, dime con quién andas y te diré quién eres y si no, quién terminará siendo. Es importante que aprendas de todo el mundo. Todo el mundo cuenta, todo el mundo es importante y nos puede apoyar en momentos determinados, porque esas personas también viven y afrontan también sus propias dificultades y nos pueden servir de fuentes de inspiración para afrontar las nuestras. Por eso mantén esa actitud abierta. ¿Y esto qué significa? Abrir las puertas a las sinergias y el crecimiento personal. Trata de mantenerte ocupado. Tener actividad siempre ayuda, porque cuanto más tiempo estés parado dejando a tu mente vagar por el dolor, más empieza el diablo y empiezas a dialogar con el diablo y más vas a alimentar lo negativo. Y eso te va a agotar, te restará la energía que necesitas y te va a quitar ese don maravilloso que es el espíritu de valentía. Si quieres alimentar y trabajar tu resiliencia con los objetivos de vida que te has marcado anteriormente, mantente ocupado con actividades que te llenen, te hagan feliz.
Recuerda, y vuelvo con los dichos, la ociosidad es la madre de todos los vicios y la pereza el primer pecado capital. Es importante también hacer deporte. ¿Qué poder tiene? Bueno, nuestro cuerpo, nuestro organismo, te va a agradecer cuando hagas algo de ejercicio porque produce endorfinas y otras hormonas que nos van a ayudar a aumentar la autoestima, a sentirnos mejor. Elige aquello que te guste y te haga bien, quizás solo andar 15 minutos al día, dar una vuelta por la esquina de tu casa, lo que tú elijas estará bien. Es importante también la introspección. ¿Qué es la introspección? Mirar hacia adentro. Analiza lo que has vivido. El pasado no es sofá, es trampolín. Nos sirve para aprender lecciones y para perdonar. Y cuando analizas lo que has vivido, también analiza cómo te has sentido. Porque estas situaciones dolorosas que has vivido en el pasado nos van a ayudar para aprender no solamente qué hacer, sino qué no hacer. Por eso, analiza, extrae conclusiones, crece. Por eso, siento que la resiliencia, para resumirlo, es como algo parecido a tomar un viaje río abajo en una balsa. En un río puedes encontrar rápidos, virajes, aguas lentas, áreas poco profundas, como en la vida. Los cambios que experimentas en el camino te afectan de forma diferente. Al viajar por el río, te va a ayudar a conocerlo y a recordar las experiencias pasadas que has tenido con él. Y tu viaje debe ser guiado por un plan, una estrategia que consideres funcional para ti. Por eso es importante la perseverancia y la confianza en Dios. El saber aprender qué no hacer para poder evitar los peñones y otros obstáculos. Puedes ganar valor y perspicacia al navegar con éxito en las aguas embravecidas. Las personas en quienes confían y te acompañan en el viaje, si son personas positivas, pueden ayudarte a enfrentar los rápidos, las corrientes, las dificultades del río. Y de hecho puedes bajarte de la balsa, descansar en la orilla. Sin embargo, para terminar tu viaje, debes remontar la balsa y continuar. O sea, podríamos decir que la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso, más allá de lo que permite la entereza. Dicho de otro modo, un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en un contexto de gran adversidad. Yo siento que gracias a la experiencia y aprendizaje hemos podido ver y experimentar el cambio de la palabra resiliencia a procesos resilientes. Y esto se debe a que no es considerada como capacidad, sino como proceso que engloba una multitud de factores. Y cuando una persona está pasando por una situación extrema o delicada, en la que influye el área familiar, económica, social y, cómo no, la personal, es por esto que nunca hablamos de la capacidad de una persona, sino de una consecución de sucesos en el cual intervienen varios elementos, varias personas, para conseguir salir reforzado de esa situación y por lo tanto aprender de ello. Con esto se puede decir que esa persona ha llevado un proceso resiliente. Por eso la resiliencia es un término que se construyó para definir o caracterizar a personas que, a pesar de haber vivido experiencias negativas en la vida, han logrado sobreponerse e incluso sobresalir de sus condiciones, creando y desarrollándose en un ambiente positivo, contrario al que se podría pensar si hubieran tenido
otra actitud o otra ante la situación adversa. No sé si ustedes vean, a mí me gusta mucho a veces ver las biografías por ejemplo, del creador del motor Ford, del creador de los pantalones Levi's, etcétera. Todos tuvieron que pasar por situaciones muy adversas en su vida. Y gracias a que esas situaciones no dejaron que los detuvieran, sino que los fortalecieran, lograron éxito en su vida. Por eso es importante que empieces a aceptar que el cambio es parte de la vida y que es importante que no dejes de moverte hacia tus metas. Por eso, nunca pierdan la esperanza, porque una visión optimista te va a permitir esperar que ocurran cosas buenas en tu vida. Trata de visualizar lo que quieres en vez de preocuparte por lo que temes. La resiliencia conlleva mantener flexibilidad y balance en tu vida en la medida en que tú confrontas circunstancias difíciles, eventos traumáticos. Con Dios, tú lo puedes lograr. Por eso permítete experimentar emociones fuertes y también reconoce cuando tienes que evitarlas para poder seguir funcionando. Sal adelante, agárrate de la mano de Dios, toma acciones para atender tus problemas y enfrenta las demandas del diario vivir. Acuérdate que no estás solo, cuentas con Dios y Dios cuenta contigo. Se vale de repente dar un paso atrás para descansar, pero no más para llenarte de energía y ponerte nuevamente a caminar. Confía en Dios, confía en los demás y confía en ti mismo. Es importante de verdad entender, como el ejemplo la historia que les conté al inicio, que si tú no quitas las manos del suelo y las levantas al cielo, en fe en Dios y te dejas hacer por Él y confías en Él y te dejas amar por Él, te vas a caer del trapecio. Con Dios todo lo puedes. Sin Dios no se puede. De verdad. Sal de tu soberbia espiritual o emocional o psicológica y aprende a decir: Dios, en ti confío, te amo. Aquí están las llaves de mi vida, las llaves de mi alma. Administrame tú, porque yo sé que tú vas a hacer un papel mejor en mi vida, guiándome hacia ti, que yo con lo que he hecho. Recuerda pues, Cristo es camino, y el camino para llegar a la felicidad, a la paz y al amor se encuentra escuchando la palabra de Dios, conociendo cada día más a Dios, para que puedas caminar ese camino y puedas alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Que Dios los bendiga y que nos permita ser personas resilientes, que podamos con el espíritu de valentía, con ese don maravilloso que recibimos en el bautizo, enfrentar todas nuestras adversidades. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por escucharme. Estaremos en contacto, primero Dios, el próximo miércoles. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.